En este problema tenemos un par de cuerpos A y B. El cuerpo A está sobre una superficie horizontal con una cierta rugosidad y el cuerpo B está colgando. Ambos están enlazados a través de una cuerda. Según el problema, entre el bloque A y la mesa, el coeficiente de fricción cinético es de 0,20. La masa A es de 25 kilogramos y la masa del cuerpo B que está colgando es de 15 kilogramos. El problema es cuánto bajará el cuerpo, en este caso el que está colgando, en los primeros 3 segundos después de liberar el sistema. Entonces lo primero que hacemos, la recomendación es tomar el cuerpo que está abajo, el que está colgando, y empezar a trabajar a partir de la representación de este cuerpo. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre y hay que tener en cuenta que el movimiento va hacia abajo. Si el movimiento va hacia abajo, entonces en este caso el eje coordenado de la Y hacia abajo es positivo y el eje coordenado de la Y hacia arriba es negativo. O sea que si nosotros vamos a hacer la representación de la sumatoria de fuerzas, sería el peso menor a la tensión es igual a masa por aceleración. A lo largo del eje X no hay ninguna representación de fuerzas para el cuerpo que está colgando. Ahora, si vamos a mirar el cuerpo que está sobre la superficie, entonces fácilmente nosotros podemos mirar en este diagrama de cuerpo libre, tenemos que la primera fuerza que nosotros vamos a representar pues va a ser el peso, que es W. ¿Cuál W? WA. Y tenemos la normal, que sería en este caso la reacción que hace el piso sobre el cuerpo cuando se coloca sobre esta. O sea que en este caso sería N. Por otro lado tenemos una cuerda que está hacia la derecha, que es la tensión. Y por otro lado tenemos una fuerza de fricción que va hacia la izquierda. Entonces, tener muy en cuenta que si el movimiento del cuerpo B va hacia abajo, entonces el movimiento del cuerpo A va hacia la derecha. O sea que esto es positivo y el lado contrario del eje X es negativo. Entonces, cuando hacemos nuestra representación, empecemos a trabajar la sumatoria de fuerzas del cuerpo que está colgando. Entonces, en este caso, si lo vemos, entonces lo primero que tenemos que considerar es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. No hay ninguna representación de fuerzas en X. Voy a colocar aquí, no hay fuerzas en X para el cuerpo que está colgando. No hay fuerzas en X. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual entonces a W, que en este caso sería W menos la tensión. Es igual a la masa B por la aceleración. Entonces tengamos en cuenta que el problema me dice que el cuerpo B, en este caso, es un cuerpo que pesa 15 kilogramos. Entonces en este caso serían 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, porque estamos calculando el peso W menos la tensión. En este caso la tensión no la tengo. Es igual a la masa B, pero la masa B la tenemos que es 15 kilogramos multiplicado por una aceleración que tampoco tengo. Entonces miremos que en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Por un lado tenemos la incógnita T, que es la tensión, y por otro lado la incógnita A, que es la aceleración. Si nosotros rápidamente hacemos este cálculo, entonces 15 por 9.8 sería 15 por 9.8 es 147 newton. Menos la tensión es igual a 15 kilogramos por la aceleración. Y vamos a dejar esta representación hasta ese punto porque no podemos seguir. No tenemos ni el valor de la tensión ni el valor de la aceleración. Por otro lado, si nosotros nos vamos a analizar el problema desde el punto de vista del cuerpo A que está sobre la superficie horizontal, entonces tendríamos que tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual, como el cuerpo se dirige hacia la derecha porque el cuerpo B está bajando, entonces sería tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa A por la aceleración. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que la tensión que está actuando sobre el cuerpo A y la tensión que está actuando sobre el cuerpo B
son la misma. Entonces dejamos un mismo parámetro t, que es el que comparte con la ecuación que dejamos en el primer cuerpo que estaba colgando, menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinético por la normal, es igual a la masa A, que en este caso serían 25 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Entonces tengamos en cuenta que para poder seguir debemos calcular la representación de la normal. El coeficiente de fricción cinético lo tenemos. Podemos reemplazar ese término y decir que μ sub c es igual a 0.20 por la normal es igual a 25 kilogramos por la aceleración. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, y la sumatoria de fuerzas en Y me va a decir que N menos WA es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque simplemente a lo largo del eje Y no hay ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, entonces con toda seguridad podemos decir que N es igual a WA. Y WA es igual a, en este caso, 25 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces a la final la normal debe ser igual entonces a 25 por 9,8 y eso es 245 newton. 245 newton. Entonces esta normal precisamente es la que nosotros vamos a utilizar para poder reemplazarla en la fuerza de fricción cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces en este caso la tensión menos 0,20 por 245 newton es igual a 25 kilogramos por la aceleración. Entonces miremos que de acuerdo con esto nos queda que la tensión, si nosotros seguimos calculando esto, 0.2 o 0.20 multiplicado por 245, eso da 49. O sea que la tensión menos 49 newton, porque es una fuerza de fricción, es igual a 25 kilogramos por A. Entonces miremos que hasta aquí llegamos en esta ecuación. No podemos seguir. Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos este sistema conformado por la primera ecuación representando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B. Entonces tendríamos esas dos ecuaciones y a partir de esas dos ecuaciones podemos calcular la aceleración y la tensión, porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la podemos representar igualmente en esta parte de nuestro problema. Sencillamente podemos decir que la tensión menos 49, no voy a colocarle las unidades para que no se vea tan extenso la ecuación y nos quepa dentro del espacio. T menos 49 es igual a 25 A, que es la aceleración. Y por otro lado, tenemos que 147 newton menos la tensión es igual a 15 A. Entonces fácilmente podemos decir que voy a colocarle aquí 1 y voy a colocarle en esta parte inferior 2 y podemos decir con toda seguridad, en este caso, que de 1, entonces la tensión es igual a 25A más 49 y esta la podemos reemplazar en 2. Entonces reemplazamos en 2 y al reemplazar en 2 entonces me va a quedar 147 menos 25A más 40, perdón, menos 49 es igual a 15A. Y la ecuación me queda en términos de un solo parámetro, que es la aceleración. Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos que 147 menos 25A menos 49 es igual a 15A.
por la aceleración. Entonces podemos dejar todo en un solo lado y decir entonces que 147 menos 49 es igual a 15A más 25A. Entonces, si proseguimos con nuestro cálculo, vamos a tener que 147 menos 49 me da alrededor de 98. Voy a colocarlo en esta parte. Me da 98 newton y es igual a 15A más 25. Y 15 más 25 es igual a 40. 40A. Despejamos la aceleración y nos queda entonces que 98 dividido 40 sería la aceleración del sistema, que sería aproximadamente 98 dividido 40 y es 2.45. 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos esto, este 98 que está aquí, y lo voy a colocar con un color diferente, ese 98 son newton. Y este 40 que aparece aquí representado es la masa, o sea que esto serían 40 kilogramos. Cuando hacemos la división, newton sobre kilogramo, me da entonces las unidades que son, en este caso, metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos calculada la aceleración, o sea, ya tenemos nuestra aceleración del sistema, pero aún falta calcular la distancia que baja el cuerpo B mientras que el sistema se está moviendo. Entonces, para ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar una de las ecuaciones de la cinemática. Voy a retomarlo en la página siguiente y vamos a tener en cuenta que si la aceleración en este caso, si la aceleración en este caso, ¿sí? Si nuestra aceleración es del orden de, según este problema, es del orden de 2.45 metros sobre segundo al cuadrado, entonces la aceleración es igual a 2.45 metros sobre segundo al cuadrado, podemos utilizar entonces una representación sencilla de las ecuaciones de la cinemática para poder calcular la distancia que cae. Y sub 0 es igual a y sub 0 más b sub 0 y por t más un medio de la aceleración y por t al cuadrado. Hay que tener en cuenta entonces en este caso que la posición final es precisamente lo que nosotros vamos a calcular. La posición inicial es igual a 0, la velocidad inicial en y es igual a 0 metros sobre segundo y en este caso nos quedaría la aceleración en y, que fue el cálculo que acabamos de hacer, que es del orden de 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso el tiempo es igual a 3 segundos, que es el tiempo en el cual yo quiero calcular la distancia que alcanza a bajar el cuerpo B después de que dejo el sistema en libertad. Entonces, de acuerdo con esto, y es igual a 0 más 0. En este caso, como está bajando el sistema, digámoslo así, entonces podemos decir que es y, en este caso, igual a un medio de la aceleración en y, que es 2.45 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que serían en este caso 9 segundos al cuadrado. Entonces, después de que hacemos nuestro cálculo, entonces vamos a llegar a que y es igual entonces a un medio por 2.45 metros sobre segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Y pues aquí se puede evidenciar que en este caso, segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado y me quedan las unidades de metro, que serían las unidades básicas de la distancia que cae el cuerpo. Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos que y es igual a un medio, o sea 0.5 por 2,45 por 9, que es igual a 11.025, que podemos decir con toda seguridad que es 11 metros la distancia que precisamente está cayendo el cuerpo B después de que dejó el sistema en libertad.